Ahora sí, bueno, ya son y 10, así que comencemos nomás. Primero que nada, me voy a presentar. Yo soy Ignacio Tedín, ¿sí? Soy ingeniero industrial. Trabajo, bueno, estuvimos con el programa de Sigamos Abiertos en la edición anterior en Argentina, capacitando. Este, Me recibí hace unos años y actualmente estoy trabajando en la industria financiera acá en Argentina, en una de las emisoras de tarjetas de crédito. Así que bueno, espero que podamos transitar esta clase y los conceptos que son un poquito financieros y que son un poquito más complicados de entender de una forma sencilla. Cualquier cosa, no vamos a hacer muchos, así que cualquier cosa, cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, levantan la mano, desactivan el micrófono y la idea es que esta clase sea un ida y vuelta, que entre todos aportemos. Este, Así que cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan, interrumpen nomás, por mí no hay absolutamente ningún problema, ¿sí? Así que bueno, comencemos un poquito. Les vamos a pedir primero que nada, como en los módulos anteriores, que tengan en cuenta los números de teléfono de Neurona Comercial, de la consultora. Acá Vane nos está acompañando también desde la cuenta de Fundación Incotedes, así que cualquier consulta pueden ir escribiendo en el chat también y Vane nos va a estar acompañando. Muchas gracias, Vane. Ahí les está pasando por el chat los dos números de teléfono también para que los tengan ahí por escrito. Así que cualquier duda, cualquier consulta durante la clase, están más que invitados todos invitadas todas. Tenemos una clase de todas mujeres. Así que están todas invitadas a desactivar el micrófono y hacer la consulta. Bueno, gracias, Vane, por acompañarnos. Y ahora sí, ahí tenemos un varón que está entrando. Así que bueno, comencemos. Vamos primero con el módulo 3 de finanzas personales y de negocio, ¿sí? En este módulo vamos a ver, en la clase grupal, vamos a ver un poquito la práctica de lo que se vio en la clase magistral del módulo, ¿sí? No sé si les hago una pregunta antes de que comencemos, a ver cómo les fue con eso, si les fue bien, si algo no entendieron, si quisieran que reforcemos algún concepto. De todas formas, vamos a tener unas primeras diapositivas que son de un poquito de teoría. Así que, a ver si alguien me quiere contar qué tal les fue en la clase magistral. ¿Pudieron participar? Yo no la hice porque es entre semana y la verdad el único horario que tengo para las clases es este, entonces no pude, porque es el horario complicado mío. Pero algo Bueno, estuve mirando igual en Facebook, estuve sí, mirando todo lo que se habló, porque está todo ahí, estuve mirando. bueno, buenísimo. Ahora igual de todas formas vamos a repasar algunos de los conceptos que son un poquito más importantes de este módulo para que lo vean. De todas formas, yo aprovecho y les recuerdo que tienen ahí, les está pasando Vane, el link del Facebook, donde pueden entrar y ver las clases grabadas. eh, y también pueden ahí descargar el material y demás. Y si no, también tienen el canal de YouTube, donde pueden, mira qué coordinación, Vane, justo. Estamos hablando del canal de Perfecto. YouTube y la Vane les manda ahí el link donde pueden ver las clases grabadas. Yo ahora les voy a hacer un paneo rapidito del canal. A ver si lo puedo achicar para que se vea bien. Ahí estamos. Si ustedes entran al canal, van a ver que tienen las clases dictadas, ¿sí? Tienen los distintos módulos y demás para que ustedes puedan ponerse al día si es que durante la semana no pudieron, ¿sí? Así que ahí, Vane, les dejo el link. Gracias, Vane. Y bueno, arranquemos un poquito, pues ya son las 3:15, para no extender mucho más. Vamos a ver, primero que nada, el concepto del punto de equilibrio, ¿sí? A ver quién se anima a contarme qué entienden ustedes por punto de equilibrio. No miren esa fórmula, no miren la parte quizás un poquito más técnica o más difícil de entender en primera instancia, sino que díganme qué entienden ustedes o qué
se les ocurre cuando hablamos de punto de equilibrio? A ver si alguien se anima. Si no activan el micrófono, voy a empezar a, a mandarlos yo al muere, así que por favor. No importa que se equivoquen, ¿eh? La idea de acá es que aprendamos el concepto, no tanto la parte técnica. A ver, Ana, Marianela o Miguel, si alguno se anima. Marisol. Cuando las compras y los gastos fijos, compramos, no gastamos más de lo que nos entra realmente. Perfecto. Bueno, mira, Ana, acabas de decir perfectamente el concepto del punto de equilibrio. El punto de equilibrio es, para que ustedes lo entiendan de una forma muy sencilla, es la cantidad que nosotros tenemos que vender al mes para que lo que nosotros ganamos por esas ventas nos cubra nuestros costos fijos. Es decir, si yo sé que yo vendí X cantidad de pesos, eso significa de que en esa cantidad de pesos yo no salí ni perdiendo ni ganando, ¿sí? Salí hecho. Entonces, para que ustedes lo entiendan, es la cantidad de ventas que nosotros tenemos que nos permiten a nosotros cubrir los costos fijos y, bueno, obviamente los costos variables, ¿sí? Veamos un poquito. Ah, bueno, Marisol, está bien, no te preocupes, ahí estoy leyendo que Marisol nos comenta en el chat que está en el local atendiendo, así que solo puede escuchar, no hay ningún problema. Entonces, vamos un poquito antes y vamos a ver qué significa el costo fijo y el costo variable, ¿sí? Para poder entender qué significa el punto de equilibrio. Los costos fijos son todos aquellos costos que no dependen de nuestro volumen de ventas, ¿sí? Es decir, si yo vendo una unidad de un producto en todo el mes, o vendo 100 o 200 o 300, esos costos siempre van a estar y siempre van a ser los mismos. Por ejemplo, un alquiler es un costo fijo, ¿sí? Que no depende de la cantidad que yo venda. ¿Por qué? Porque si yo vendo 1 o 100, al alquiler hay que pagarlo igual. Entonces el alquiler es un costo fijo. ¿Qué otros ejemplos, a ver a quién se le ocurre, qué otros ejemplos tienen de costo fijo que pueden ser representativos? Las cargas sociales, el BPS. Muy bien, el BPS, las cargas sociales. La Hay luz, otro el que es agua del local, perfecto, los, la energía. los insumos que compramos también, Insumos todo como lo que qué, es por ejemplo. material. En mi rubro, por ejemplo, yo tengo fijo todo lo que gasto de bandejas, bolsas y film. Para mí esto es fijo, todos los meses, venda o no venda, tengo que estar comprando los ¿Cuál insumos. es su rubro, Adriana, perdón? Comida saludable. Comida saludable. Bien. ¿Y no le parece que, por ejemplo, si usted vende más o vende menos, va a depender eso, la cantidad de bandejas y de film que usted compre? Ah, sí, sí, va a Bueno, bajar o va a subir. va a bajar o va a subir. Entonces ahí eso en realidad es un costo variable, porque sí depende de la Variable. cantidad que nosotros vendemos, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando comentaron de la luz y del agua, eso generalmente se toma como un costo fijo, aunque bueno, dependiendo del rubro y dependiendo por ahí, si nosotros, qué sé yo, tenemos un kiosco, por ejemplo, y agregamos una heladera más, el consumo de energía va a subir. Entonces lo podemos tomar como un costo mixto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es variable dependiendo de la cantidad de heladeras que tengamos, pero también es un costo fijo. ¿Por qué? Porque no es algo que nosotros estemos modificando todos los meses dependiendo de nuestra cantidad de ventas. ¿Sí? ¿Van bien hasta ahí? Cualquier duda, cualquier consulta, ya saben que, que activan el micrófono nomás y vamos viendo los conceptos. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ahora que ya entendemos cuáles son los costos fijos y cuáles son los costos variables, podemos ver que si nosotros tenemos a nuestro costo variable, esperen, antes de que avancemos al punto de equilibrio, veamos ejemplos del costo variable. A ver a quién se le ocurre el ejemplo por excelencia del costo variable. La mercadería. La mercadería, exacto. Es el costo de la mercadería vendida. Ese es el costo variable más importante que nosotros tenemos, ¿sí? Porque si nosotros vendemos más, tenemos que comprar más mercadería, sí o sí. Y si vendemos menos, tenemos que comprar menos mercadería porque si no vamos a tener un sobrestock que después nos genera problemas.
Así que ese es el costo variable más representativo que tenemos en todos los comercios, en todos los negocios, incluso en todas las industrias. Entonces, veamos ahora sí el concepto del punto de equilibrio es aquel que cuando nosotros vendemos una cierta cantidad, el margen que nos da la venta de esa cierta cantidad nos permite cubrir a nosotros nuestros costos fijos para no salir ganando ni perdiendo. ¿Para qué nos sirve conocer el punto de equilibrio? Nos sirve conocerlo porque nosotros decimos, por ejemplo, bueno, yo sé que si yo al mes vendo, voy a tirar un número cualquiera, pero yo sé que si yo vendo 150.000 pesos al mes, salgo hecho. Es decir, no estoy perdiendo ni ganando. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros saber eso? Nos permite saber de que a partir de 150.000 pesos que yo vendo al mes, estoy ganando, ¿sí? Entonces, por ahí, si nosotros estamos llegando a fin de mes y no estamos llegando a nuestro punto de equilibrio con las ventas, y bueno, para no salir perdiendo en el mes, podemos definir un poquito estrategias o podemos definir alguna promoción que nos permita vender un poco más o nos permita atraer más clientes para poder llegar a nuestro punto de equilibrio y de esa forma no perder, ¿no es cierto? Ujú. ¿Hasta ahí van bien? Sí. Bien. Sí. Avancemos un poquito entonces. Acá tenemos lo que estábamos hablando hace rato, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos, como dijimos hace rato, siempre siguen iguales, no dependen de la cantidad de ventas que nosotros tengamos, y los costos variables sí dependen de nuestra cantidad de ventas, ¿sí? En el caso de Adriana, que ella hace comida saludable, los insumos que ella necesita para producir, para fabricar sus alimentos saludables, dependen de la cantidad que venda. Porque si ella vende más, va a tener que comprar más de esos insumos para poder hacer frente a su demanda, ¿sí? Bien, fíjense en este grafiquito que se puede ver acá, como a medida que aumentan las ventas, los costos fijos siempre siguen iguales, ¿sí? En cambio, a medida que yo voy aumentando las ventas, los costos variables van aumentando, y esto es todo lo que estuvimos hablando hace ratito de los conceptos de las diferencias entre uno y otro. ¿Qué ejemplos tenemos y que podemos traer acá a la clase? Son la energía eléctrica. Hace rato decíamos que la energía eléctrica puede ser un costo fijo, ¿sí? En la mayoría de los casos se toma como un costo fijo, aunque también, dependiendo de su caso particular, lo pueden tomar como un costo mixto porque, como les comentaba, en el caso de que ustedes necesiten traer, por ejemplo, una heladera más o un freezer más, o si ustedes se dedican a producir alimentos, por ejemplo, la energía, quizás no la eléctrica, pero sí la energía del gas, o bueno, la eléctrica para los que tienen cocina eléctrica, va a variar porque va a depender de la cantidad que ustedes están vendiendo. ¿Sí? Bueno, ¿hasta ahí todo bien? Sí. Perfecto. Vamos con el concepto de liquidez, ¿sí? Después, si quieren, vamos a volver un ratito sobre estos conceptos que estamos trabajando para ver algunos ejemplos, para ver un ejemplo práctico. Pero bueno, ahora avancemos con la teoría para entender un poquito de qué se trata cada concepto. La liquidez, ¿qué les dice a ustedes? A ver, ¿quién se anima a activar el micrófono y me cuenta qué les parece a ustedes que es la liquidez? El efectivo Buscar, que contamos, ¿Cómo, perdón? el efectivo que contamos o Muy la bien. mercadería que tenemos en stock, es la liquidez que tenemos. Bien, ¿O no? bien. Ahí la liquidez nos dice a nosotros, la liquidez en realidad es un concepto que nos hace referencia a el dinero en efectivo que nosotros tenemos, porque con ese dinero en efectivo podemos transaccionar de forma inmediata, ¿sí? La mercadería suele ser un bien que tiene alta liquidez, pero que no llega a tener la misma liquidez que el dinero en efectivo. Ujú. ¿Por qué? Porque la mercadería nosotros la podemos transformar rápidamente
en dinero, ¿sí? O sea, la vendemos y en ese momento ya la transformamos en liquidez. En cambio, por ejemplo, los bienes que son de capital, como por ejemplo un mostrador, un freezer, una cocina, esos ya son bienes que no son tan líquidos. ¿Por qué? Porque para venderlos, para convertirlos en dinero, requiere un esfuerzo mayor y un tiempo mayor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante de acá? Que ustedes se hagan la pregunta siempre, y que nosotros en Argentina nos pasa bastante, es ¿qué me conviene? ¿Me conviene quedarme con efectivo para no perder con la inflación o guardar efectivo para obligaciones futuras? ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que poner un poquito en la balanza para decir, yo prefiero tener el dinero en efectivo ya para comprar más mercadería, o prefiero guardar en mercadería mi capital para poder hacer frente a obligaciones futuras o a la inflación, ¿sí? Acá estoy viendo que Marisol nos dice ambos, y es perfecto, ¿sí? Me imagino que con el contexto uruguayo, donde tenemos una inflación que no suele ser tan alta como la Argentina. Sin embargo, tengo entendido, a ver si alguien me hace algún comentario sobre la inflación, de que viene subiendo, puede ser últimamente, Sí, creo que está cerca de un 10 ahora. Sí. cerca de un 10 anual. Entonces, ahí ustedes fíjense cómo teniendo una inflación que es alta para los que están acostumbrados en Uruguay, por ahí les conviene tener ese dinero invertido y no tenerlo en efectivo, porque a medida que va pasando el mes va perdiendo valor. ¿Sí? Bien. Ahí Marisol nos pone ambos, sí, exacto, perfecto. Bueno, ¿van bien hasta ahí con el concepto? Sí. 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 ¿Sí? Bien. Avancemos un poquito. Ahora ya vamos un poquito a lo que tiene que ver con la práctica, con lo que ustedes, con algunas recomendaciones que nosotros les hacemos, y tiene que ver con que es súper importante que ustedes, para poder manejarse de una forma un poquito más profesional, de una forma un poquito más asertiva al momento de tomar decisiones, es súper importante que ustedes definan su presupuesto mensual. ¿Alguno de ustedes hace ese ejercicio o lo hizo en algún momento? ¿Definir el presupuesto mensual para su negocio? No. No, nunca lo hice. Ah, No. ¿Nunca lo ahora hicieron? lo Bueno, estoy- lo empecé a ahora, implementar ahora lo... ahora. Perfecto, Adriana, muchas gracias. Fíjense ustedes cómo tenemos bastantes personas que respondieron que no, y Adriana que recién lo está implementando, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante definir un presupuesto mensual? Porque cuando nosotros definimos cuál es el dinero que nosotros vamos a disponer en el próximo mes para invertir en tal, tal y tal cosa, nosotros podemos tomar decisiones más acertadas al momento de haber un cambio, o al momento de tener que tomar una decisión que, por ejemplo, si ustedes agarran y definen que para la compra de mercadería van a destinar una X cantidad de dinero, ¿sí? Y al principio del mes viene, no sé, un proveedor, por ejemplo, y les hace una oferta para ofrecerles, qué sé yo, no sé, tenemos tal producto en oferta, la Coca-Cola, por ejemplo, tenemos la Coca-Cola en oferta, y si me compras tanta cantidad, te bajo el precio un porcentaje bastante interesante. Ustedes van a saber cuánto dinero tenían presupuestado para comprar mercadería, ¿sí? Si ustedes pueden con ese dinero comprar más mercadería, incluso van a poder tomar decisiones más asertivas, porque van a tener el presupuesto por escrito. No sé si van siguiendo un poquito el concepto, pero lo que quiere decir esto es que es muy importante que ustedes al inicio de un mes o del bimestre, o al inicio del semestre o del año, incluso si quieren, eso ya lo manejará cada uno de acuerdo a su comodidad, es que ustedes puedan definir un presupuesto, ¿sí? Para poder seguirlo durante el año, y después van viendo. Obviamente es muy difícil, algo que nosotros siempre decimos es que es muy difícil definir un presupuesto de manera acertada cuando es la primera vez que lo hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo ahora defino mi presupuesto para el mes que viene, por ejemplo,
es muy difícil que acierte si es la primera vez que lo esté haciendo. Pero con eso no se preocupen. Ustedes lo importante que tienen que tener en cuenta es que a medida que vayan teniendo este ejercicio de definir un presupuesto mes a mes, eh, o cada 2 meses, como a ustedes les resulte más cómodo, cada vez el presupuesto se va a ir acercando un poquito mejor a la realidad y ustedes van a saber de antemano cuánto van a gastar o cuánto van a invertir en los distintos conceptos. Y eso les va a permitir tener una mejor relación con su dinero. Y de repente, si por ejemplo, en el caso del proveedor este que les decía, que les venía a ofrecer una promoción muy importante para que ustedes dicen, a esta promoción la tengo que aprovechar sí o sí, si ustedes no tenían definido un presupuesto y durante la primera semana, por ejemplo, se gastaron toda la plata y de repente no van a contar con dinero, con liquidez para poder aprovechar esa promoción, ¿sí? Entonces es importante definir un presupuesto. Ya en un segundito vamos a ver el lienzo, el modelo que tenemos para trabajar en esta clase, donde van a poder ver cómo definir presupuesto. Deme un segundito que acomodo esto porque me está tapando acá. Ahí está. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los pasos que nosotros tenemos definidos para armar un presupuesto? Lo primero que nada es que ustedes tienen que registrar la cantidad de plata o de dinero que van a planificar, gastar o invertir durante el mes en cada uno de los diferentes conceptos. Es decir, para armar un buen presupuesto, ustedes lo que tendrían que hacer es decir, el mes que viene, septiembre, por ejemplo, ahora estamos en agosto, para septiembre voy a gastar tanto en la luz, tanto en el alquiler, tanto en impuestos, tanto en mercadería, ¿sí? Tener bien anotado y bien identificado qué porcentaje y qué cantidad de gastos nos implica cada uno de los ítems que nosotros tenemos dentro de nuestro negocio, ¿sí? Una vez que tenemos eso identificado, eh, tenemos que ir registrando durante septiembre. Ahí ya tenemos armado nuestro presupuesto de una forma muy básica, pero ya tenemos un presupuesto armado. Y durante el mes de septiembre, algo que es súper importante es que ustedes vayan anotando cuánto efectivamente están gastando en cada uno de los conceptos, ¿sí? Entonces, lo que yo les decía hace ratito es que en los primeros meses les va a pasar de que va a haber mucha diferencia entre lo que ustedes planifican y lo que ustedes presupuestan y lo que efectivamente terminan invirtiendo, ¿sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Bien. Entonces, Bien. ustedes van a ver, digamos, el segundo paso para poder llevar un buen presupuesto es ir anotando al lado de cada columnita donde nosotros pusimos cuánto teníamos pensado invertir, es ir anotando cuánto está invertido, cuánto efectivamente gastaron en cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, yo para septiembre planifiqué que iba a gastar en la luz, no sé, 2.000 pesos, ¿sí? Y de repente llegó septiembre y terminé gastando 2.500. Entonces, ¿eso qué nos permite? Saber cuál fue la variación entre lo que yo planifiqué y el gasto que se hizo efectivamente, nos permite a nosotros saber con cuánto me tengo que preparar yo para el futuro, ¿sí? Y por otro lado, nos permite tomar siempre decisiones más asertivas para saber efectivamente si lo que yo estoy gastando está dentro de mi presupuesto y si mi negocio está siendo rentable o no. ¿Sí? ¿Hasta ahí van bien? Sí. Bien. Bueno, fíjense, este es una tablita que nosotros les recomendamos hacer, completar siempre, que es para poder definir su presupuesto mensual. Fíjense cómo es, en esta tablita incluye todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. ¿Y cómo se completa esto? Vamos por parte o por columna. En la primera columna ustedes tienen que ir anotando el concepto. Por ejemplo, el primer concepto puede ser el alquiler. El segundo, la luz. El tercero, el gas. El cuarto, los impuestos. El quinto, el costo de la mercadería, ¿sí? En la segunda columna, ustedes tienen que indicar
cuánto estiman que van a gastar en cada uno de esos conceptos para el mes siguiente. Entonces, por ejemplo, como les decía, yo estimo que para el mes siguiente voy a gastar en la luz, no sé, 1.000 pesos, lo que sea que ustedes tengan estimado. Todo esto, las primeras 2 columnas las tienen que hacer antes de que comience el mes o el periodo que ustedes están presupuestando, ¿sí? Y las otras 2 columnas, el gasto real y el déficit, se hacen en el transcurso y al final del mes que estaba presupuestado. Entonces, si yo estoy presupuestando septiembre, durante agosto yo tendría que completar estas 2 primeras columnas. Y durante septiembre, a medida que vaya transcurriendo septiembre, tengo que ir anotando cuánto efectivamente fui gastando en cada uno de los distintos conceptos, ¿sí? Y al último, cuando termine septiembre, es importante que ustedes hagan el ejercicio de ver si el gasto real se ajustó a lo que ustedes tenían presupuestado, ¿sí? ¿Eso qué nos va a permitir saber? Por ejemplo, si en mercadería terminaron gastando más de lo que ustedes habían presupuestado, y puede ser por 2 motivos. Después ahí viene todo el análisis que ustedes tienen que hacer para ver por qué se dieron esas diferencias, ¿sí? Puede ser 2 motivos de los más frecuentes. Puede ser el primero, por ejemplo, si gastaron más de lo que tenían presupuestado, el primero es que el costo de la mercadería aumentó, ¿sí? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que si el costo de la mercadería aumentó, entonces quizás yo tendría que tomar alguna acción en cuanto a mis precios, por ejemplo, para estar acorde a ese gasto extra que estoy haciendo por la compra de la mercadería. Otro motivo por el cual aumentó, que es un motivo más positivo, si lo quieren decir de esa forma, es porque estoy vendiendo más, ¿sí? Porque si yo vendí más es porque, a ver, si yo vendo más, tengo que comprar más mercadería, por lo tanto tengo que invertir más de lo que yo me había presupuestado. Y eso es algo súper positivo. Entonces ahí, cuando ustedes tengan este presupuesto mensual completo, a fines de septiembre, si estamos poniendo el ejemplo de septiembre, ahí viene el análisis que ustedes tienen que hacer para cada uno de los conceptos y ver efectivamente qué estrategias o qué cosas pueden empezar a tomar teniendo en cuenta toda esa información que sale del presupuesto. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando decís mercadería, ¿se hace una mercadería global? Porque, por ejemplo, en mi rubro yo tengo varios. ¿Lo Sí. hago por rubro o lo hago...? Eso va a depender del nivel de detalle que quieras tener vos. Si vos querés tener un nivel de detalle de decir, bueno, a ver, yo quiero saber, por ejemplo, lo pueden hacer por producto, lo pueden hacer por proveedor, ¿sí? Se pueden decir, bueno, a este proveedor yo planeo que le voy a comprar tanto de todos los productos que tiene ese proveedor, ¿sí? Lo pueden hacer entonces a distintos niveles de detalle. Lo pueden hacer por producto, por proveedor, lo pueden hacer uno general directamente, si se quieren simplificar, pueden decir, bueno, este mes yo en mercadería voy a gastar X cantidad y después ven efectivamente cuánto se gastó. Ahí lo que sí tienen que tener en cuenta, Ana, es que si ustedes lo hacen muy general, después es más difícil atribuirlo a algo, ¿sí? Las diferencias que nosotros tengamos al fin de mes, va a ser muy difícil atribuirlo a algo. Por ejemplo, ponele que vos tenés algún kiosco, vos tenés un kiosco, ¿no? Yo tengo un kiosco con Un algo de kiosco, bueno, papelería. con algo de papelería, ahí está. Ahí tenemos un ejemplo. Suponete que el rubro papelería, por ejemplo, tiene un aumento, pero toda la parte de comestibles y demás del kiosco no, ¿sí? Si vos haces un presupuesto general para toda la mercadería, cuando llegue a fin de mes, vas a decir, no, va a ser como medio complicado quizás sí, te lo acordás porque ya tenés vos el ejercicio y estás hace un tiempo con tu negocio, pero siempre es mejor tener todo escrito para que no tengas que estar pensando, uy, ¿por qué será esto extra o demás? Entonces, si volviendo al ejemplo, si en papelería vos tuviste un aumento de costos, pero en el resto no, es importante que esté identificado para que vos ahí puedas decir, ah, bueno, si la papelería me está aumentando, entonces yo tengo que
aumentar los precios de solamente la papelería y no aumentar los precios de todo el resto, porque al Claro. resto no se justifica por qué aumentarles. Entonces, esto, a ver, el nivel de detalle que un presupuesto puede tener, fíjense que acá es una tablita bastante sencilla, con únicamente 4 columnas y cortito. Esto es como el presupuesto básico que ustedes deberían armar. De ahí en más, el nivel de detalle y al nivel al que ustedes quieran llegar va a depender del nivel de análisis que ustedes quieran hacer de su negocio. Siempre ustedes acuérdense, mientras más datos y más información ustedes tengan, van a poder tomar mejores decisiones siempre, ¿sí? ¿Está ahí más bien? ¿Tienen alguna pregunta? No, bien. ¿Todos bien? Sí. Sí, Yo siento que por ahí hablo bastante rápido, así que, así que si ustedes ven que voy bastante rápido, lo que sea, levantan la mano nomás y volvemos. Bien. Avancemos un poquito más. Vamos a ver ahora el tema de el ahorro, ¿sí? ¿Qué significa el ahorro? El ahorro es, a ver, a mí siempre me dijeron, para vender bien es importante comprar bien, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros queremos vender y tener buenos precios y ser competitivos, es importante que nosotros hagamos compras buenas, que tengamos un mejor precio nosotros al momento de la compra. Pero eso no es todo el ahorro, ¿sí? Eh, solemos nosotros hacer o vincular el ahorro solamente a los precios, ¿sí? Pero ahorro podemos tener un montón de otros ítems. Por ejemplo, si ustedes tienen en su negocio eh, su espacio de trabajo ordenado, tienen los productos, cada producto está en su lugar, ustedes saben dónde tienen los productos para reponer y demás, van a ahorrar mucho tiempo. Y si ahorran tiempo, el tiempo, en definitiva, a la larga, termina incidiendo también en los costos, ¿sí? Lo mismo pasa con la limpieza, o, por ejemplo, si ustedes tienen, no sé, en su caja registradora, por ejemplo, donde guardan el dinero, tienen el dinero bien ordenado, el tiempo que ustedes se demoren en cobrarle a un cliente va a ser mucho menor que si estuviera todo el dinero tirado en un cajón y mezclado. Entonces, si ustedes se ahorran tiempo, van a poder en definitiva cobrarle a más clientes, a más cantidad de clientes y mejorar también la experiencia del cliente, ¿sí? Entonces, el ahorro no solamente va, para que ustedes tengan en cuenta, no solo se logra, como dice ahí, haciendo números, ¿sí? El ahorro va por muchos otros lados. Y acá ustedes pueden ver que si ustedes tienen todo ordenado, pueden tener un ahorro en el tiempo de buscar productos, pueden ahorrar tiempo de cobranza, pueden ahorrar tiempo, acá justo lo que les estaba diciendo, de cobrar si el dinero está ordenado, pueden ahorrar pérdidas o robos. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen la mercadería desordenada, desorganizada dentro de su negocio, puede pasar, y que es algo muy común que pase y a todos nos pasa, que digan, por ejemplo, no sé, venga el proveedor de la coca a venderles, a venderles su cartera de productos y que ustedes terminen comprando, por ejemplo, coca de medio litro bueno, ustedes hacen el pedido de la compra de medio litro o ahí hay coca de medio litro en Uruguay o no? De 600. De 600, bueno, ahí está. Ustedes hacen el pedido de la compra de 600 eh, y después se dan vuelta y, no sé, levantando algunas cajas se dan cuenta que tenían un montón de gaseosa de 600. Entonces, tener ordenado el lugar nos permite también ahorrar ese tipo de pérdidas porque ese dinero que nosotros destinamos para un pedido de coca de 600 lo podríamos haber destinado a otro producto que nos permita o tener más variedad o reponer otros productos que nos estaban faltando en lugar de estar reponiendo un producto que ya teníamos ahí guardado. ¿Van bien? Sí. Perfecto.
Diríamos que el ahorro va sumado a la organización, ¿no? A la organización, exacto. O sea, ustedes cuando tienen bien organizado, y me parece que en el módulo en uno de los primeros módulos de ventas, se habló mucho de esto, ¿no? De la organización, de tener el lugar ordenado, prolijo. Fíjense cómo no solamente va de cara al cliente, sino también de cara a nosotros, porque nos trae ahorros Ahorros. que nos trae ahorros en distintas cosas, aparte del dinero. Y también, como dice ahí el último ítem, eh, tener un lugar bien ordenado mejora el humor, y nos permite trabajar mejor, ¿sí? Nosotros sabemos que el trabajo es el lugar donde nosotros eh, invertimos un tercio de nuestra vida, y en algunos casos más. Entonces, poder trabajar en un lugar que está ordenado y que está prolijo, donde nosotros nos sintamos cómodos, también trae sus gratificaciones, ¿no? Sí. Permiso, quiero comentar algo de eso. Sí, Marianela. Que justo yo ahora hace un tiempo, tipo un mes y medio, tengo una chica que me ayuda 3 horas y media, 3 horas. Y porque antes se me juntaba de pronto un pedido con el otro. Yo le pedía a un proveedor lo que ya le había pedido la semana anterior y no había tenido tiempo de sacar, y después lo descubro en una caja por allá perdido. Y esto es tal cual, y te mejora el humor, porque tenés, y digo, esta chica se está pagando sola porque con el hecho de que me está ayudando a organizar, llega un pedido y ya enseguida lo colocamos en el lugar, y estás hasta de mejor humor, estás bien, recuperas vida. Sí, la organización es todo. Es todo, sí, sí, ahí está, ahí tenemos el ejemplo perfecto. Mira, Marianela, te agradezco Exacto. enormemente por haberte animado a levantar la mano y aportar tu experiencia, porque es un caso práctico y que nos dice realmente cómo el orden nos trae a nosotros muchos beneficios, ¿sí? Y esto de ser más asertivos en nuestros pedidos, en la mercadería que nosotros pedimos, es súper importante, porque si no, les puede pasar que se llenan de mercadería de un producto y que después se le termina venciendo o se termina, no sé, se termina perdiendo y demás. Y bueno, por eso el orden es tan importante, ¿no? Así que bueno, gracias Marianela. Bueno, y ahora vamos a estas. Fuimos bastante rápidos, pero porque quiero que después hagamos un poquito de práctica. Em, Nos quedan estas dos diapositivas. Después vamos a dar un lugar un espacio de preguntas cortitos sobre toda esta teoría que vimos, y después vamos a tratar de llevarlo a la práctica con un ejemplo y unas planillitas de Excel que están ahí preparadas, ¿sí? Para que ustedes vean cómo pueden aplicar esto, que es por ahí un poquito medio complicado de entender con el tema de las fórmulas y demás, del punto de equilibrio y demás, para llevarlo a la práctica, ¿sí? Terminemos con estas dos diapositivas. La primera es, ¿cómo puedo yo optimizar mis compras? Por ejemplo, algo que nosotros siempre les recomendamos y que, bueno, se vino hablando durante esta clase hasta ahora, es que es súper importante que ustedes tengan todo anotado, ¿sí? Porque, a ver, algo que es una realidad es que ni la persona más inteligente del mundo se puede acordar de todo, porque nada, porque tenemos que la cabeza en mil cosas, tenemos que pensar qué vamos a cocinar hoy, tenemos que pensar, no sé, en que hay que llevar a los chicos al colegio, en que hay que, un montón de cosas. Entonces es muy difícil tener en la cabeza toda la información. Entonces, ¿qué les recomendamos nosotros? Que si ustedes quieren optimizar compras, pueden llevar un registro de este tipo de, de planillita, donde ustedes pueden ir anotando. Primero, los principales gastos que tienen por semana, ¿sí? Después, el precio del proveedor principal, o sea, si su proveedor, ahí ponen un precio, por ejemplo, no sé, acá este precio está muy adaptado a la realidad argentina, pero ustedes lo pueden llevar a su realidad uruguaya. ¿Cuánto les sale, por ejemplo, a ver, Ana o Mariela? ¿Vos tenías también un kiosco? Ana.
no se te escucha. Bueno, no importa. A ver, Ana, vos que 35, tenías... 35 pesos me salió un alfajor el otro día en la calle, en el kiosco. En un 30 kiosco en Montevideo, un alfajor me salió eso. 35, Que bueno, el ahí otro día está. justo me Y, compré. y ahí está. Y fíjense cómo ahí nos ponen en el chat, alfajor 17 pesos, me imagino que ese debe ser el costo, ¿no? Hacer. Ujú. Bien. Entonces lo llevemos fíjense que cómo varían, ¿no? Los costos. Acá en Argentina son 60 pesos de costo y esto puede estar desactualizado ya. Pero lo importante es que ustedes anoten en la segunda columna cuál es el precio que tienen de su proveedor principal de ese producto. Entonces pueden poner alfajor 17 pesos, por ejemplo, ese es mi costo. Em, no portezuelo, perdón, no te entiendo. Portezuelo es una marca de alfajor. Ah, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, no iba a entender porque claramente acá no está esa marca. No. Bueno, fíjense que si ustedes tienen anotado cuál es el precio o cuál es su costo de su proveedor, después ustedes pueden ir anotando, por ejemplo, otras opciones. Por ejemplo, acá en Argentina se da mucho esto de que nosotros sabemos de que, por ejemplo, en un supermercado, los días, no sé, es un ejemplo, ¿no? El día martes, si yo voy con mi tarjeta Visa, tengo un 20% de descuento. Entonces, si yo tengo ese descuento, termino teniendo un costo de ese producto, al aplicarle el 20%, termina siendo menor que el precio que me hace a mí mi proveedor. Entonces, si yo lo tengo anotado, el día que llegue el martes, yo puedo decir, bueno, me hago una escapadita, me voy al súper un ratito y me compro unos cuantos alfajores para reponer y los termino comprando más barato. Y ahí volvemos a lo que decíamos hace rato, que es para vender bien hay que comprar bien. ¿Sí? Entonces acá yo los invito a que completen esto, a que hagan el ejercicio para sus distintos productos, para los productos donde ustedes noten algunas variaciones entre el súper y los kioscos o el minorista, o en el caso de Adriana, para los insumos para su comida, la elaboración de alimentos saludables. Los invito a que hagan el ejercicio de completar esta planillita para que puedan aprovechar esas ofertas o esos descuentos que tenemos, por simplemente usar una tarjeta quizás o simplemente ir un día a tal lugar, a un mayorista, por ejemplo, a hacer una compra. ¿Sí? Y bueno, hasta ahí llegamos con la teoría. Ahora yo les doy 5 minutitos si quieren para que hagan preguntas y después vamos a ver unos casos prácticos que tienen que ver con todo esto que estuvimos viendo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. No, hasta ahora todo muy claro. Sí, se entiende bien. Ahí Adriana levantó la mano. Adriana. Yo implementé esta planilla desde hace unos 2 meses porque a mí me pasa en mi rubro, por ejemplo, yo utilizo mucho la verdura. Y bueno, hace prácticamente 2 meses que semana a semana los precios han variado, pero de diferencias de más de 50 pesos. Por ejemplo, la berenjena. Este momento son los 3 productos que más utilizo que están más caros. Han llegado de estar un fin de semana 45 el kilo, al otro 170. Entonces tuve que empezar a implementar porque mi costo de mi menú no lo cambio hace un año, y si significa que tendría que estar todas las semanas cambiándolo. Tenía que buscarle la manera o directamente no elaborar más con los 3 productos, que es zapallito, berenjena y zucchini, los 3 productos más caros y los que más utilizo. Entonces dije, me tengo que armar algo, y con todos estos cursos que estoy haciendo, empecé a hacer justamente este tipo de cosas, viendo cómo hacer, y busco precios. Entonces, ya estoy los sábados armando los pedidos, todo lo que tengo que cocinar, todo lo que me encargaron, y ahí voy viendo a quién le compro, a quién no le compro, qué no compro, y me ha servido mucho porque estaba cambiando la plata. El mes pasado me pasó literal. Algunos momentos no cubría gastos. Entonces dije, no, acá algo está mal. Y empecé a implementar así de a poco
y incluso anoto todo y me ha servido mucho, porque en realidad cerré el mes ahora diferente, otro panorama, y para mí misma, que yo soy muy ordenada en realidad, y eso lo vengo haciendo siempre, me ayudó un montón. Y eso lo fui, no lo hacía antes no lo hacía, lo tenía siempre pendiente. Y también, porque hago todo yo, compras todo, entonces a veces es porque tampoco no tenés tiempo, pero hay que hacerlo, porque la verdad que me ayudó un montón. Y también creo que eso fue un poco de las cosas que me ayudó a que en este momento las ventas cambiaran. Y digo, la verdad que está Claro. bueno. A mí me Está bueno. sirvió, por ejemplo. Fíjense ahí la importancia de esto que les vengo diciendo durante la clase, de la importancia de llevar siempre todo anotado y que esté todo escrito en un papel, Sí. porque eso nos ayuda a pensar mejor y no tener que, por ahí nosotros gastamos mucha energía en tratar de recordar cosas que si nosotros las tenemos anotadas en un papel, esa energía la vamos a gastar en simplemente pensar mejor estrategia, ¿sí? Entonces ahí vamos a lo que dice Adriana. Muchas gracias por lo que nos compartís, Adriana, porque es así. Y eso pasa mucho en los productos que son estacionales, ¿no? Por ejemplo, las verduras, las frutas, pasa mucho eso. Cuando por ahí baja un poquito la temporada, los precios se disparan bastante. O al revés, dependiendo del producto, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina comienza la temporada de la frutilla y los precios de la frutilla se van por las nubes. Este, Sí, y eso pasa, sí, y podemos ver, en todos podemos lados. ver variaciones de precio, nada, de un 50, 60, 70% de una semana a la otra. Entonces, si nosotros tenemos anotado, podemos decir, bueno, yo ya sé de que, no sé, la primera semana del mes lo consigo mucho más barato, entonces me conviene cuando comienza el mes, Mm. voy esa semana y me abastezco de todos los productos para todo el mes, por ejemplo. ¿Sí? ¿Alguien más quiere hacer alguna Sí, pregunta? sí, tal cual. Es así. Está ahí. Muchas gracias, Adriana. Bueno, ¿vamos bien? Sí, bien. Perfecto. Bueno, ahora vamos a les voy a mostrar acá con una planillita de Excel. Ay, denme un segundito que acomodo esto. Les voy a mostrar con una planillita de Excel cómo podemos nosotros calcular el punto de equilibrio. Ahí está. Ya en un ejemplo práctico, ¿sí? Si alguno quiere que hagamos un ejemplo práctico de su negocio, lo podemos hacer, y si no, vamos con el ejemplo este que está acá. Pero fíjense, ¿qué es importante que ustedes hagan y que tengan identificado? Y acá vamos a relacionar distintos temas. Vamos a relacionar, nosotros hablamos del presupuesto, de la importancia que tiene elaborar y tener registrado un presupuesto, ¿sí? Si ustedes tienen registrado un presupuesto, el punto de equilibrio que vamos a calcular nosotros ahora lo van a poder hacer mucho más ajustado a la realidad y les va a dar un punto de equilibrio que realmente se va a acercar a lo que ustedes tienen que tener en cuenta en la realidad de su negocio. ¿Sí? Si ustedes se ponen a armar un punto de equilibrio con por ahí cosas que tienen en la cabeza, pero que no están registradas, que no están anotadas, puede ser que el punto de equilibrio tenga alguna variación y no sea tan exacto. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿qué es lo primero para calcular el punto de equilibrio, qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que identificar y anotar cuáles son nuestros costos fijos. Acá tenemos, en este ejemplo, tenemos el costo fijo del alquiler, 20.000 pesos, el costo fijo de la energía, 12.000, el costo fijo de la DGI del BPS, 12.000 también, ¿sí? Y eso nos da un total de costo fijo mensual. Si quieren lo hago un poquito más grande para que se vea mejor. Ahí está. Nos da un costo fijo mensual de 44.000. ¿De dónde sale este 44.000? De sumar todos nuestros costos fijos, ¿sí? 20.000 más 12.000 más 12.000 nos da los 44. Y en costo variable, por ejemplo, para el mes de julio, tuvimos costos variables de 450.000 pesos. Por ejemplo, comprando mercadería, ¿sí? O sea, acá vamos de vuelta, este es un ejemplo bastante resumido y siempre va a depender del nivel de detalle que ustedes quieran llegar, la cantidad de costos que ustedes pueden identificar. Entonces,
nosotros tenemos acá nuestros totales, el total de nuestros costos fijos y el total de nuestros costos variables, ¿sí? Si nosotros tenemos nuestros costos variables, por ejemplo, nuestros costos variables de julio fueron 450.000 y nosotros sabemos que estamos manejando más o menos un margen del 30%, entonces esos 450.000 cuando nosotros los vendamos se van a transformar en 585.000 pesos, ¿sí? Estos 585.000 pesos, ¿de dónde salen? De la sumatoria de ventas que yo tuve durante el mes, que, fíjense acá está la formulita, es nuestro costo variable total por el 1,3, que es nuestro 30% de margen, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula el punto de equilibrio? Lo primero que yo tengo que hacer es marcar mi costo fijo, y después tienen que hacer este cálculo que está acá, que es nuestro margen de contribución. ¿Cómo se calcula esto? Se calcula como nuestra venta del mes menos el total de los costos variables del mes. Eso nos va a dar la ganancia que nosotros tuvimos, ¿no es cierto? O sea, si yo resto a todas nuestras ventas, de resto todos nuestros costos, vamos a tener la ganancia, ¿sí? Y si yo esa ganancia que yo tuve, por ejemplo, vamos a un ejemplo que sea más fácil de entender. Si yo tuve de costos 80.000 pesos y tuve ventas por 100.000, nuestra ganancia van a ser 20.000. 20.000. Sí. ¿Sí? Bueno, si yo a esos 20.000 los divido por el total de la venta, nos va a dar el margen de contribución, que es este porcentaje. Ahí en el caso que yo les hice de 20 dividido 100.000, nos daría 20%, ¿sí? Acá en este ejemplo nos da 23 porque, bueno, son otros números, pero que nos da el porcentaje, o sea, nos da qué porcentaje de nuestras ventas son nuestras ganancias, ¿sí? Ujú. Y si yo divido, fíjense, si yo divido nuestro costo fijo dividido ese porcentaje que nos dio, nos da nuestro punto de equilibrio, que es este, ¿sí? Acá los voy a poner en color, a ver si me deja. Ahí está. Nos da nuestro punto de equilibrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo en el mes, para no ganar ni perder, tengo que vender 190.666 pesos, ¿sí? Todo lo que yo venda por encima de ese número es ganancia para mí. Y lo que yo venda por debajo de ese número significa que estoy yendo a pérdida. O sea que yo estoy poniendo más dinero de mi bolsillo del que el negocio me está rindiendo. ¿Sí? Ujú. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Bien. Sí. Perfecto. Vamos ahora a verlo en un gráfico, ¿sí? Que esto por ahí, por ahí es medio complicado de verlo a la primera, pero bueno, vamos a ir de a poquito. Fíjense que esta línea, la línea roja, ¿sí? Representa nuestros costos fijos. Nuestros costos fijos, como dijimos, siempre son constantes, o sea que no dependen de la cantidad de unidades que tengamos. O sea, fíjense que a medida que yo vendo más unidades, el costo fijo siempre se mantiene igual, en los 44.000 que vimos recién, ¿sí? Sí. La línea amarilla son nuestros costos variables, que esto quiere decir que a medida que yo voy aumentando las unidades que vendo, el costo variable se va aumentando también, ¿sí? Va aumentando y fíjense cómo en dinero representa más. A medida que yo me voy para más unidades, tengo mayor dinero. Si yo sumo el costo fijo más el costo variable, tengo esta línea verde, ¿sí? Que este es el costo total. Entonces fíjense cómo, si yo vendí 0 unidades, significa que mi costo variable fue 0. Entonces, ¿cuál es el único costo que yo voy a tener ahí? El fijo. El fijo, perfecto. Y a medida que yo voy aumentando, mis unidades vendidas, el costo total va aumentando, pero siempre por arriba del costo fijo. Y esta otra línea, la línea negra, ¿sí? Son nuestras ventas. ¿Por qué la línea negra va creciendo a mayor velocidad que el costo?
porque siempre el precio unitario es mayor que el costo unitario, ¿sí? O sea, el precio de un producto al que yo lo vendo es más grande que el que yo lo compro, porque si no estaría en pérdida, Sí. ¿sí? Entonces, fíjense que el punto en el que la línea de ventas se cruza con el costo total, ese punto nos da el punto de equilibrio. Y ese Ujú. punto de equilibrio se corresponde con los 190.000 que habíamos visto hace rato en la fórmula, ¿sí? ¿Van bien ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien. Si tienen alguna duda, avísenme que si no pasamos a las otras. No, hasta ahora no. Sí, se entiende. No, ¿Se no, entiende? está bien. Perfecto. Bueno, pasemos entonces a esta otra. Esta otra, ¿qué nos dice a nosotros? Acá vieron que nosotros hablamos hace rato del margen, ¿sí? Y acá vamos a hacer un análisis de qué me conviene a mí. Tener un mayor margen, es decir, vender más caro, pero vender menos unidades, o vender más barato, pero vender más unidades, ¿sí? Entonces acá, este ejemplo lo vamos a construir juntos. Yo lo quiero construir con ustedes, a ver quién se anima y que me da algún producto que venda, que sea su producto estrella. Coca-Cola. El Coca-Cola, perfecto. ¿Qué Coca-Cola? La de 2 litros retornable. La de 2 litros, retornable. Retornable. Perdón, retornable. Bueno, entonces acá, después yo si quieren les paso esta planillita para que la tengan. Vamos a poner acá categoría, bebidas. ¿Qué costo tiene para vos, Miguel, esa Coca-Cola? Oh. No me acuerdo del costo. Lo que me queda a mí. Un costo aproximado. Sería 98 pesos más o menos. ¿Cuánto? Perdón. 98. 98. 98. Bien, entonces nuestro costo es 98. ¿Y a qué precio lo vendés vos? 112. 112. Bien. Aproximadamente, si yo te pregunto qué cantidad vendés por día de esa coca, ¿tenés más o menos identificado el número? Sí, 27 más o menos, unos 30, sí, más o menos. Pongamos 27, ¿sí? 27. Entonces, fíjense que esta columnita, ¿qué nos calculó? Nos calculó que por cada una que nosotros vendemos, estamos ganando 14 pesos, ¿sí? Pues 112 menos 98 me da los 14 pesos. Si yo esos 14 pesos los multiplico por 27, que es la cantidad que yo vendo en el día, me da 378 pesos. O sea que yo en el día estoy ganando, por vender esas 27, estoy ganando 378 pesos, ¿sí? Esto en el mes significan una ganancia de 11.340. ¿Por qué? Porque esto está multiplicado por 30. Y en el año significa una ganancia de casi 138.000 pesos, ¿sí? Esto multiplicado por 365. Ahora veamos si nosotros a la misma gaseosa, ¿sí? Vamos a copiar todo acá, bebida, ahí está. El costo va a seguir siendo el mismo y el precio, supongamos que nosotros la vendemos a 108 pesos, ¿sí? Si la vendes a 108 pesos, fíjate que tu margen va a bajar. O sea, por cada coca que vos vendas vas a estar ganando 4 pesos menos de lo que ganabas antes. Pero Sí. probablemente la cantidad que vos vendas aumente. Vos vas a tener mejor precio. Entonces, los clientes te van a elegir a vos frente a, no sé, a un supermercado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, pongamos acá un ejemplo de que esto lo estoy inventando, ¿no? Aclaro que no está preparado ni nada, así que puede salir cualquier cosa, pero vamos a ver qué pasa. Supongamos que me bajó 4 pesos el margen y que yo de 27, por bajar esos 4 pesos a mi margen, paso a vender, no sé, 38 unidades al día, ¿sí?
¿Es probable o no, Miguel? Sí, es probable. Es probable. Bueno, fíjense cómo yo, por bajar el precio y aumentar la venta, mi ganancia diaria aumentó. Por lo tanto, la ganancia mensual aumentó y por lo tanto, la ganancia anual, fíjense cómo se fue, bueno, en este caso un poquito menos de 1.000 pesos por arriba. ¿Sí? Pero ¿esto qué quiere decir? De que muchas veces nosotros tenemos que evaluar qué nos conviene. Si nos conviene una rotación baja, pero con un margen alto, o nos conviene una rotación muy alta con un margen más chiquito. ¿Sí? Suponete que, lo pongamos en un ejemplo quizás un poquito más fuerte para que lo vean, suponete que en lugar de 38 se vendan 4 unidades más nomás por día, 42 por ejemplo. 42, o sea, 4 unidades más de lo que habíamos definido por día, me representa en el año casi 16.000 pesos de ganancia extra, ¿sí? Simplemente por rotarla más a la mercadería. Entonces acá esta planillita ustedes la pueden después utilizar y hacer ese análisis y decir, bueno, a ver, si yo bajo mi precio o si lo subo, ¿sí? Porque puede pasar de que la cantidad diaria no se modifique mucho, entonces si yo lo subo al precio, ¿qué me conviene a mí para yo poder tener más ganancias a lo largo del tiempo? Quizás en un día no se nota mucho esa ganancia, pero sí, si nosotros calculamos la ganancia mensual o anual, ahí van a notar bastantes diferencias. ¿Sí? No, permiso. Lo ¿Sí? que yo de eso a veces lo implemento con alguna cosa que yo vea que tiene buena salida, le pongo un margen chiquito, porque aparte ya la persona a partir de que entra por ese producto, ya le vendés alguna otra cosita que a lo que le ganás más. Entonces siempre te va a servir. Bueno, ahí está Marianela, lo que vos estás diciendo, cómo vos fuiste en tu análisis un paso más todavía, porque no te cerraste solamente a hacer un análisis en un solo producto, sino que dijiste, bueno, a este producto que tiene una buena salida, lo utilizo como un anzuelo Claro. eh, para, para después terminar vendiendo otros productos. Entonces ahí, fíjense, vamos de vuelta a lo que les decía hace rato. El nivel de detalle con el que ustedes hagan todos estos análisis va a depender de ustedes y de hasta dónde quieran llegar ustedes con ese análisis. Entonces, acá Marianela nos dio el ejemplo de que ella fue 1 o 2 pasos más. ¿Por qué? Porque se aprovechó de un producto tractor que ella tiene. ¿Qué son los productos tractores? Son aquellos productos em, que tienen, claro, que tienen bastantes ventas, que tienen bastante salida y que los clientes los compran de por sí porque son un producto estrella, por decirlo de alguna forma. Entonces, Marianela hizo el análisis ese aparte y pudo llegar a la conclusión de que si yo a un producto tractor le bajo el precio, después lo puedo usar como, bueno, como decía recién, como un anzuelo para poder vender otros productos aparte. Bueno, ¿hasta ahora van bien? Sí. Sí, Perfecto. yo tengo una consulta. Sí. Sí, Adriana. A mí ese sistema no logro implementarlo porque depende también del producto. Por ejemplo, yo ofrezco viandas, menú semanal, y Sí. la única manera que logré, por ejemplo, desde hace un año tengo el mismo precio de menú y tengo una competencia tremenda de precios mucho más bajos de cantidad de gente que ofrece también un sistema parecido. Entonces, yo no ofrecía nada más que algún descuento en fechas puntuales, de un 20%, un 10%, pero este año no lo podía hacer por los costos que tengo. Entonces, la única manera que pude llevarlo en algún producto es hacer un sistema de cuponeras, que muchas veces me lo habían pedido. Entonces, si contratan una cuponera, ponele de 10 viandas, pagándola en el momento de que lo contratan, tienen un 10% de descuento. A mí igual yo no logro tener gran ganancia porque los productos están caros. Entonces yo estoy dando ventas, pero por ejemplo, yo no puedo decir de que tuve
una buena ganancia, porque ahí indirectamente estoy bajando el precio del menú, al hacer Sí. ya el descuento, y los gastos que tengo son altos. Entonces, sí tuve más ventas, pero por eso me llevó a hacer todo ese análisis de las planillas. ¿Por qué? Porque en un momento tenía que buscarle la forma a ver cómo iba a seguir este mes pasado, que fue tremendo acá, y que yo decía, bueno, ¿cómo hago para poder cubrir los gastos de los productos que están tan caros y que están cambiando constantemente de precio? ¿Ves? A mí esas estrategias no me han resultado en realidad. Y mirá que me rompo la cabeza a veces para ver qué hago, porque el rubro de ellos es diferente, porque en Sí. realidad el producto de ellos se vende solo, pero a mí me cuesta un montón y este año ha sido muy complicado para mí en mi rubro por eso, porque en realidad tengo varias cosas en contra. Y mirá que Claro. he buscado la manera y no la he encontrado todavía. Bajar los precios en realidad no puedo. Bueno, No puedo bajar ahí el está. precio de mi menú. No puedo, no Está puedo bien, hacerlo. Adriana, eso no te, eso, a ver, eso depende mucho, viste que yo hace ratito les decía de que ahí ustedes tienen que poner en la balanza y ver qué les conviene. Si bajar el precio y tener más rotación, o tener un precio quizás un poquito más alto y rotar menos. Eso, van a haber rubros y van a haber realidades en las que le conviene tener un precio más alto. Y van a haber otras realidades en las que les conviene tener un precio más bajo. Eso va a depender del análisis que hagan ustedes y como vos nos estás explicando del rubro, porque cada rubro es un mundo aparte, ¿sí? Sí, Entonces está bien que traigas esto a la clase para que ustedes vean de que no existe en todo esto del análisis de precios y quizás un poquito el análisis financiero, no existe una receta, ¿sí? no, Eh, no hay una receta que les diga, si ustedes hacen esto, van a tener esto, y si ustedes hacen esto otro, van a tener esto otro. Va a depender siempre de las realidades de cada uno, de distinto, donde influyen muchos factores distintos. Influye la elasticidad de la demanda, ¿sí? ¿A qué me refiero con elasticidad de la demanda? Si la demanda varía mucho o no a medida que el precio varía, ¿sí? Si nosotros tenemos una demanda muy elástica, es decir, que varía mucho, entonces ahí sí nos conviene tener precio más bajo. Pero si la demanda se sí, mantiene constante, y no, porque no tendría sentido bajar mis precios si es que la demanda va a seguir siendo la misma. Depende de eso, depende del lugar geográfico donde ustedes tengan su negocio, depende de los acuerdos que ustedes tengan, acuerdos comerciales con sus proveedores, depende de los precios que consigan al momento de comprar, em, depende incluso de las modalidades de venta, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, están en un rubro que venden mucho con tarjeta, por ejemplo, em, y va a ser muy distinto a un rubro en el que vendan todo en efectivo y al contado. Este, mm, son todas realidades distintas y que bueno, la idea de esto es que ustedes se lleven herramientas que puedan adaptar a su realidad, a su comercio, a su negocio, eh, para poder tomar mejores decisiones. Así que nada, te agradezco, Adriana, por haber traído esto y bueno, para que vean que justamente es eso, son distintas realidades. Y ahora dale, nos quedan, gracias. no, de nada, gracias a vos. Nos quedan 10 minutitos, ¿sí? Que yo lo que voy a hacer ahora es los próximos 5 minutos. Les voy a mostrar, yo les pasé ahí por chat, ¿sí? Un archivo que se llama lienzo módulo 3, que ustedes se pueden descargar y que pueden usar como guía para hacer todo esto que estuvimos hablando, ¿sí? Yo los invito a que se la descarguen. Ahora vamos a hacer una revisión cortita y rápida de qué es lo que van a encontrar en ese archivo, para que lo vean. Y si tienen alguna duda de cómo completarlo o lo que sea, lo vemos en los últimos 5 minutos, pero la idea es em, que vamos con esto, que después ustedes lo puedan completar en sus casas y cualquier duda o consulta lo puedan traer también a las clases de tutoría, ¿sí? Bueno, el primer lienzo que van a encontrar es el de cómo optimizar mis compras, que era el ejemplo del alfajor que veíamos hace rato, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ujú. Bueno, ahí se los dejo en ese archivo para que después ustedes lo puedan copiar y lo puedan tener, si lo quieren en algún cuaderno, en un Excel,
o en la computadora, como sea que a ustedes les resulte más cómodo, lo pueden hacer. El primer lienzo es cómo optimizar mis compras, donde van a tener las 4 columnas que habíamos visto hace rato, los gastos principales que tenemos por semana, el precio de nuestro proveedor principal, cuáles son las promociones que yo puedo conseguir por fuera de mi proveedor, y qué otro proveedor también podemos encontrar que nos puede proveer del mismo producto, quizás a un mejor precio. Después tenemos el lienzo del presupuesto, ¿sí? Donde acá van a ver, estos son algunos lineamientos generales que pueden tomar, que, bueno, ya lo estuvimos conversando en las clases. Y acá tienen la planillita del presupuesto, ¿sí? Para que yo, de verdad, esto los invito a que hagan el ejercicio y intenten hacer un presupuesto para el mes de septiembre, y después durante septiembre vean si efectivamente el presupuesto que ustedes hicieron se adapta o no a lo que pase durante el mes de septiembre. Así que acá lo tienen como guía para que lo puedan hacer. Después tenemos acá, en la siguiente página, van a encontrar una serie de tips que tienen que ver con qué acciones o qué medidas podemos tomar nosotros para no excederme en los gastos. Fíjense que lo más importante es tener un presupuesto, es establecerme un tope de gastos, ¿sí? Por ejemplo, yo agarro y digo, bueno, acá se mezcla un poquito lo que tiene que ver con lo personal, con el negocio. Entonces pueden ustedes agarrar y decir, para el mes de septiembre, lo máximo que yo voy a gastar en entretenimiento, por ejemplo, no sé, en ir al cine o lo que sea, va a ser tanto. Algo que es súper importante es que ustedes hagan un control de esos gastos, que traten de recortar los gastos que son innecesarios, que son esos gastos que por ahí tenemos y que realmente no son necesarios, no tienen una justificación, ¿sí? Que midan cuánto gasto tienen con su tarjeta de crédito, que lo registren, que lo lleven anotado, que piensen en medidas para aumentar su ahorro, y que por última instancia, si toda esta cuestión quizás financiera y la relación que ustedes tienen con el manejo del dinero se les complica un poco, que se asesoren, porque eso es súper importante para poder tomar siempre decisiones más acertadas. A ver, yo acá les voy a decir algo, y es que em, todo o todas las medidas que ustedes pueden tomar para tener una mejor relación con el dinero, con el manejo de su dinero, de inversiones, de gastos, de ahorro, todo sale del sentido común, ¿sí? Ustedes vieron cómo Adriana, aplicando el sentido común, se dio cuenta que podía registrar cuándo comprar la berenjena, cuándo comprar las otras verduras que había mencionado. Todo sale del sentido común, ¿sí? Pero nada más que por ahí nos pasa de que estamos tan metidos en nuestro día a día, en las cosas que nos vienen pasando y demás, que el sentido común medio que lo dejamos un poquito de lado, y eso nos pasa a todos, es algo normal que nos pase a los seres humanos. Pero que tengan en cuenta eso, que si ustedes se sientan y dicen, bueno, a ver, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago aquello? Es todo puro sentido común. Después van a ver acá una pantallita que tiene que ver con sus objetivos financieros, ¿sí? Algo que esto sí es importante que ustedes hagan también de la mano del presupuesto, es definirse objetivos. Por ejemplo, yo me defino que para el mes de septiembre quiero ganar tanta cantidad de dinero, ¿sí? Entonces, que ustedes se anoten su objetivo, cuál va a ser su objetivo, qué plazo se van a dar para ese objetivo, y qué costo van a tener para llegar a ese objetivo, o qué costo van a tener si es que no lo cumplen al objetivo, ¿sí? Eso anótenselo, les va a permitir llevar como un mejor control y ser conscientes de lo que van, de lo que van decidiendo durante su día a día. Y por último, es esta planillita de la utilidad y la rotación que veíamos hace rato con el ejemplo de Miguel, de la Coca-Cola. Con esta planilla lo que pueden hacer es ver cuál es su costo, cuál es el margen, cuánto se vende por día, y se puede calcular la ganancia por día, por mes y por año, ¿sí? Ahí yo les dejé el archivo, descárguenselo.
y si quieren lo pueden ir haciendo como a modo de práctica para entender cómo se completan, y en las tutorías se sacan todas las dudas que tengan. Así que bueno, con eso yo creo que estaríamos para la clase de hoy. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta o algún comentario en estos últimos 5 minutos. No, todo muy claro. ¿Todo muy claro? Genial. Sí, sí. ¿Sienten que esto que vieron o que aprendieron hoy fueron conceptos un poco nuevos o un poco distintos a lo que estaban acostumbrados, o que les va a servir? ¿Algún comentario sobre eso? No, muy claro y muy entendible todo. Yo algunas cosas manejo porque siempre me estoy capacitando, entonces a veces son con otras palabras, pero como los objetivos alcanzables, medibles, pero más o menos viste que a veces los entendés más mejores que en otras ocasiones. Y también te refresca Así es. cuando ya hiciste otras cosas, se te van olvidando cosas también. Está bueno porque ahí empezás a refrescar ya conceptos que tenés. Pero es verdad, se te olvidan, tenemos tantas cosas y si no, es muy importante anotar. Eso no importa lo que hagamos, me parece que es fundamental. Así La es. locura que Así hace es, Adrián. de que todo lo que se te olviden cosas. Para mí, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Adriana, por tus aportes. Marianela, no sé si vas a comentar algo. Vi que... Totalmente, eso que me va a ser muy útil, porque sabes que pila de veces, como que a veces pululan los proveedores, los distribuidores con los mismos productos, y decís, ay, pero ¿a cuánto lo estoy comprando? Y entonces al final terminás comprando al que te trató mejor, o al que más práctico, o el no sé qué, porque no te puedes acordar de todos los productos, y nosotros somos chiquitos, no es como una empresa más grande que tiene y va directo ahí aprieta un botoncito y le dice, le compara, el mismo sistema, tienen sistemas que le comparan los precios. Entonces nosotros tenemos que tenerlo en la cabeza y digo, ay, ¿seré yo que estoy tan, y no, ya veo que les pasa mucho. Entonces está bueno eso de tener. Porque, viste, por decirte cualquier cosa, qué sé yo, los portezuelos, si tenemos un proveedor de portezuelo en Durazno, pero hay otros proveedores, distribuidoras que venden portezuelo, pero no te acordás a cuánto te venden la caja, en el momento que te van a vender, ¿viste? Y así no, si te hacen un planillado, digamos, vas directo a la planilla y está. Está ahí anotado, perfecto. Alguna recomendación que les puedo dar, por ejemplo, como tip, es que cuando armen la planilla, si la arman en Excel o la tienen en un cuaderno, que coloreen, que pongan un color verde, por ejemplo, no sé, para los proveedores que tienen mejor precio, un color rojo para los proveedores que tienen un peor precio. Entonces, así cuando ustedes miren esas planillas, con tan solo mirar el color, lo van a relacionar directamente y van a poder verlo de forma mucho más ágil y más rápida que estar leyendo por ahí cosas que tienen anotadas. Pero bueno, ya llegamos al tiempo. Ahora tenemos otra clase a las 4:30, así que yo les agradezco por haber participado, por haber estado. Les agradezco enormemente por sus aportes porque suman muchísimo. Y los invito a todos a participar de las clases de tutoría. Si tienen alguna duda, alguna consulta, hagan el ejercicio hasta las tutorías de por lo menos completar alguna de las planillas, y en las tutorías se sacan las dudas que tengan. Dudas. Así que bueno, ahí estoy leyendo, Bueno, Marisol nos pone, no compro nada por impulso, siempre comparo, muchas gracias, ha sido tremenda la clase. Bueno, gracias Marisol, gracias a ustedes por estar. Les bueno, mando un saludo y que tengan un lindo sábado. Muchas gracias. bueno, igualmente. Que Muchas pasen bien. gracias. Igual Que para pasen Gracias. todos. bien. Que pasen bien Chau, todos. chau. Muchas Chao. gracias, hasta luego. Igualmente.